A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto BTV Meridiano. Saludamos a todos aquellos que nos siguen también por Acción Radio. Gracias por acompañarnos. Bueno, se está volviendo muy común que en diferentes regiones del país, y por qué no decir la capital, se den este tipo de tiroteos, exponiendo así la vida de todos los transeúntes, de los comercios, de las escuelas. Así que algo habrá que hacer para evitar tragedias en nuestro país. Carla Matute. Buenas tardes, Carlos Ramos. Buenas tardes a toda la población que se informa a través de las pantallas de Impacto BTV Meridiano. Lamentamos profundamente este hecho y esperando que las autoridades puedan hacer una respectiva intervención para poder evitar este tipo de situaciones y poner en riesgo la integridad física de muchos hondureños. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, así es, lamentamos la inseguridad que se vive en el país. Gracias a Dios ningún individuo quedó herido en este hecho. A continuación, nuestra propuesta informativa. Titulares, Impacto BTV Meridiano. En medio del dolor, el mundo entero se abraza en una sola bandera, desplegando un rescate heroico en Venezuela y la promesa de reconstruir desde las cenizas y la esperanza de todo un pueblo. Las ráfagas de bala en plena luz del día mantienen aterrada a la ciudadanía ante la impotencia de salir de sus hogares. Diversos sectores rompen el silencio y aseguran que los duros procesos judiciales contra la polémica excomisión permanente no son una persecución política. El batallón canino de la policía militar ahora se especializa en rescate humano y lo demostraron en la recuperación de los 3 fallecidos en el derrumbe del Luarque. Hezbolá rompe el silencio con un ultimátum fulminante. Las fuerzas de Israel deben replegarse de inmediato y sin condiciones, o el terreno arderá bajo sus pies. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Profundamente esa catástrofe en Venezuela, donde ha dejado cientos de miles de personas afectadas, y es por ello que nosotros le presentamos nuestros datos de impacto. Aquellos países específicamente que han mandado ayuda, y no solo ayuda humanitaria, muchas veces las condolencias son muy importantes también, y le damos lectura de inmediato porque luego de este trágico hecho ocurrido en Venezuela, alrededor de 11 países han enviado ayuda para dicho lugar. Entre ellos son Estados Unidos, que realizó el envío de ayuda humanitaria, equipos de búsqueda y rescate, apoyo logístico y una asistencia inicial de 150 millones de dólares. Francia, por su parte, envió un equipo de 85 rescatistas franceses. México realizó el envío de ayuda humanitaria. Colombia también mandó equipo humanitario. Brasil puso a disposición equipos de apoyo y también de rescate. Continuamos leyendo los otros países que también han enviado ayuda tanto económica como humanitaria. España envió 2 equipos de asistencia humanitaria, puso a disposición ayuda humanitaria también Alemania. Canadá asistirá en labores de emergencia. China prestará asistencia en lo que dicho país necesite. Suiza con ayuda humanitaria, que es fundamental, y El Salvador también realizó el envío de rescatistas. Faltan más países por pronunciarse para que podamos tomarlo en cuenta, y seguimos leyendo esta ayuda que han brindado estos 11 países hasta Venezuela. Hablamos de ayuda humanitaria, equipo logístico también, que es muy necesario por parte de este país. Creo que hacen falta muchos países por pronunciarse también en asistencia humanitaria, así que es muy importante que lo puedan tomar en cuenta. Parte de los países también que han ayudado a Venezuela en cuanto a esa catástrofe que ocurrió hace 2 días aproximadamente, donde 2 terremotos sacudieron dicho país y han dejado miles de afectados.
Y autoridades locales y organizaciones sin fines de lucro del sur de Francia, Florida, unieron esfuerzos para recolectar alimentos, medicinas, ropa e insumos que serán enviados a los venezolanos afectados por los terremotos. Y un hombre murió y una mujer resultó herida durante un ataque armado registrado en la comunidad de San Marcos, Guaymaca, esto en Francisco Morazán. De acuerdo con los reportes preliminares, varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de la víctima y dispararon en reiteradas ocasiones contra quienes se encontraban en el interior del inmueble. La víctima mortal fue identificada como Porfirio Vanegas, quien falleció a causa de múltiples impactos de bala. En el atentado también resultó herida su compañera de hogar, quien fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo supervisión médica. También le vamos a conocer que Doris Mendoza, una líder política de Juticalpa, Olancho, se entregó a las autoridades tras quitarle la vida a balazos a Kelvin Carías Murillo, de 41 años, a quien sorprendió presuntamente intentando robar en su propiedad. Según el reporte policial, el hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando el ahora occiso ingresó al predio. Al verse descubierta, la víctima supuestamente atacó a la fémina con un garrote, lo que provocó que ella reaccionara en defensa propia, disparándole en repetidas ocasiones. Tras el incidente, la dirigente política se presentó voluntariamente ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos, mientras la Policía Nacional mantiene bajo investigación el caso para determinar las responsabilidades legales. Asimismo, un hombre resultó gravemente herido tras un accidente registrado en el departamento de Ocotepeque en horas de la mañana. De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando un vehículo volcó y cayó sobre un hombre de aproximadamente 68 años de edad, provocándole fuertes lesiones. La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada al hospital de San Marcos, donde recibe atención médica. En muchas zonas de Tegucigalpa, los internautas reportaban una invasión de mariposas, generando asombro y duda. Sin embargo, este fenómeno no es una señal de mal agüero, todo lo contrario. Se trata de la espectacular migración de la única homónima. Están buscando nuevas áreas para alimentarse y reproducirse. Aunque es la temporada en la que estos pequeños insectos migran, ambientalistas destacan que ver tantos al mismo tiempo no es normal y que esto se debe al cambio climático. Y en el sector de Baracoa, Puerto Cortés, han dado un duro golpe al tráfico de drogas con un millonario decomiso. ¿De qué se trata? Cintia López nos amplía, Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, a mi lado se encuentra el portavoz de la Policía Nacional, su inspector Daniel Funes, porque en el marco del Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico de Ilícito de Drogas, pues se ha generado este fuerte decomiso. Usted nos amplía los detalles. Gracias, licenciada. En efecto, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos, a través de diferentes unidades operativas y diferentes unidades de inteligencia, específicamente en la aldea Los Cruces de Baracoa, Cortés, se ha capturado a un individuo de 27 años de edad, conocido con el alias El Chino, a quien se le ha decomisado varios envoltorios de diferentes sustancias ilícitas, en las cuales también se destaca 2 kilos de supuesta cocaína. Estamos hablando de más de 6.000 dosis de estas sustancias psicotrópicas. Asimismo también se decomisó 2 kilos de supuesta marihuana y asimismo también más de 3.000 dosis de supuestas sustancias ilícitas de crack. Un total de más de 1 millón de lempiras, producto de este importante decomiso que se ha dado en este sector. Y es que la acción se realizó mediante una línea investigativa, mediante un control en este sector, donde posteriormente este ciudadano actuó de manera sospechosa al momento de registrarlo en una mochila
que la acompañaba, pues se constató que traía estas sustancias ilícitas, y como parte también de elementos comprobatorios se le decomisó un arma de fuego CZ con varios cartuchos sin percutir. Cabe mencionar, licenciada, que ya se está haciendo una línea investigativa con referente a este ciudadano para identificar si pertenece a alguna estructura criminal. Bien, muchísimas gracias al portavoz de la Policía Nacional en el Valle de Sula, el subinspector Daniel Funes, ampliando detalles en torno a este fuerte decomiso valorado en más de 1 millón de lempiras. Compañeros, el reporte hasta ahora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia López, por la información desde la zona norte del país. Y siempre en temas de seguridad le vamos a conocer que el presidente del CODE, Hugo Maldonado, manifestó su preocupación ante una nueva ola de ataques armados en plena vía pública y pide a las autoridades llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Mire, realmente la situación de la violencia y criminalidad, y miren que una forma bonita, graciosa, según los sicarios, es en lugares, y ahora ya los hacen en lugares donde hay mucha población. Ayer pusieron de correr a los niños y niñas de una escuela allá en Juticalpa. Pero ¿por qué no investigamos qué hay detrás de esos atentados? O el que se dio ayer tarde, noche, aquí en el sector del Valle de Sula, ahí en la CA5, entre Potrerillos y Pimienta. Entonces realmente hay que investigar, porque si estamos dejando trabajar a un grupo y que maten al otro, etcétera, o qué hay detrás de cada uno de los atentados criminales, aquí lo que se está poniendo en peligro es la vida de cada uno de nosotros. La impunidad nos lleva de arrastre a cada uno de la gente que no tiene nada que ver. Imagínense los niños ayer en Juticalpa corriendo, ni sabían para dónde correr. ¿Por qué? Por el atentado que había recibido. Anoche murió una mujer y supuestamente murió una segunda persona en un centro hospitalario. ¿Qué deben hacer las autoridades ante este escenario? Investigar. Aquí no cabe otra. Investigarlos, cada hecho violento que se da en cada una de las regiones del país. Imagínense que Rigores, el caso Rigores, 20 muertos y no se sabe absolutamente más de las dos personas que supuestamente están ya en manos de la justicia. ¿Quiénes están detrás de ese caso? ¿Quiénes y todo? Necesitamos más respuestas. Y en una sólida alianza estratégica con Banpaís, McDonald's celebró la premiación de su certamen de cuentos 2026 bajo el lema Yo amo la naturaleza, donde se galardonó a 8 niños ganadores entre más de 800 relatos recibidos a nivel nacional. McDonald's, en alianza con Banpaís, celebraron con gran éxito la premiación de la 12ª edición de su certamen de cuentos 2026, que este año se desarrolló bajo el inspirador lema Yo amo la naturaleza, donde tuvo el éxito de recolectar más de 800 cuentos escritos por niños de entre 7 y 12 años de todo el país. Agradecemos a todos los que han atendido esta convocatoria de McDonald's con el certamen de cuentos, más de 800 niños, y por supuesto felicitamos a los 8 ganadores, a los que además de que se están adentrando al mundo de las letras, también nosotros hemos traído para ellos una cuenta de ahorro infantil y otros detalles para que ellos también puedan empezar a cultivar ese hábito por el ahorro. Tras un minucioso proceso de selección, la ceremonia reconoció el talento de 8 pequeños ganadores, quienes asistieron junto a sus familiares para ser galardonados por plasmar en papel su amor y preocupación por el medio ambiente. Me siento muy alegre por el reconocimiento. Le doy las gracias a los patrocinadores de McDonald's y a los que organizaron esto. De esta manera, McDonald's concluye una exitosa 12ª edición, celebrando el talento infantil y dejando un mensaje claro en cada niño. Cuidar el planeta es también un acto de amor. Y retomamos la agenda nacional, ya que profesionales en derecho aseguran que las acciones implementadas por el Ministerio Público contra exrepresentantes de la Comisión Permanente no es una persecución política, ya que los antecedentes dictan que se quebrantó la ley. Gabriela Plata nos amplía. Gabriela, buenas tardes.
Gracias, compañeros. En el estudio central dialogamos con el abogado Kenneth Madrid para poder conocer este análisis. Ya se ha desplegado estas diligencias prejudiciales contra la comisión permanente. Desde el sector de la oposición catalogan como una persecución política. ¿Qué podemos denunciar ante esto? Bueno, mire, para mí es muy difícil pensar de que el fiscal general está actuando de forma política y no en base a lo que establece su ley orgánica, que habla de la apoliticidad que debe mantener el fiscal general y los fiscales a nivel nacional, de la objetividad que deben tener siempre en todo proceso penal, y bajo esa garantía yo no podría decir que es una politización, porque es una acusación muy grave hacia el fiscal general, que si él no obedece a esa característica esencial de respetar la ley, tarde o temprano le va a pasar factura. Ya vimos lo que le pasó al exfiscal Joel Zelaya, y prácticamente cuando en el Congreso Nacional no siempre hay una cantidad de votos que se mueven hacia un solo lugar. ¿Se imagina usted una alianza después del Partido Liberal con Libertad y Refundación? Permitirían quitar al fiscal general si él obviamente incurre en una irresponsabilidad, en una ilegalidad, y por eso debe tratar de mantenerse siempre en ese adecuado margen de la ley. Por eso es que no podemos hablar de politización, porque no tenemos la característica de que ese ingrediente esté sucediendo. Lo que pasa es que cuando llega un nuevo fiscal general, ¿cuáles son los casos que están más susceptibles de judicializarse? Los que han sucedido en los últimos años, ¿no? Porque hay evidencia, hay forma de poder obtenerla, y bajo esa característica hay algo también. Cuando se es funcionario público y se ha estado en un cargo, usted tiene que estar en la expectativa de que tiene que rendir cuentas en cualquier momento, ya sea rendir administrativamente en sus funciones o cuando ya ha concluido. Los órganos investigadores o contralores del Estado pueden llegar y toca enfrentarlos, no existe otro camino. Hay que recordar dos cosas, que hacia donde van dirigidas las diligencias del Ministerio Público es a verificar qué pasó en esa sesión del Congreso Nacional, si había quórum, si no había quórum, si tenían facultad para entrar a hablar del sistema electoral o no tenían esa facultad, si ese decreto al final fue a la Presidencia de la República y fue sancionado. Entonces también todos esos aspectos creo que son los que están delindando, y eso va a determinar toda la responsabilidad de la Comisión Permanente, y también de ahí pueden derivarse varias líneas de investigación encaminadas ya a la actuación de manera muy particular de parte de Luis Redondo. Bueno, muchas gracias, le agradecemos, compañeros. Es importante conocer los antecedentes de todo este caso y asimismo también las opiniones por parte de sectores. Con imágenes de Luis Sosa, compañeros, regreso con ustedes. Gracias, Gabriela Plata, por tan importante información. Y el sociólogo Armando Orellana asegura que es evidente que es una persecución política que se le está haciendo al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al entablarle una acusación por haber exigido el recuento de los votos en las elecciones pasadas. Fue tomando conciencia y al final asumió, ¿verdad?, esa militancia, ha asumido esa militancia consecuente con el Partido Libertad y Refundación. Y desde el Congreso trató, ¿verdad?, de alguna manera de encaminar ese proyecto emancipatorio de refundación. Y eso es lo que, por eso es lo que lo están persiguiendo, porque trató de forma valiente de alguna manera parar ese proceso que se instaló, ¿verdad?, fraudulento en el CNN. Es persecución, en síntesis es persecución, y es prácticamente la réplica de lo que se ha producido en América Latina. Persecución a los que se atreven a romper las cadenas de opresión a lo interno de los países, pero también a esa hegemonía. Y en las próximas horas ingresará al país una nueva onda tropical que dejará lluvias en gran parte del territorio nacional. Cintia López nos tiene los detalles. Adelante, Cintia. Así es, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, a mi lado se encuentra Alberto López, pronosticador de Senaos Copeco, porque ingresa una nueva onda tropical. Y bueno, San Pedro Sula está de feria. ¿Cómo va a estar el clima para esta tarde y mañana? Sí, muy buenas. Así es, se ha anunciado de parte de Senaos a la población el ingreso de esta nueva onda tropical al país. Así que nos va a estar dejando lluvias y chubascos fuertes con intensa actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional. Y específicamente aquí para San Pedro Sula tenemos un pronóstico de lluvia el día de hoy en horas de la tarde. También para mañana pronóstico de lluvia en horas de la tarde. Recordemos que estamos en feria, estamos en carnavales, y le pedimos a la población de que esté muy atenta a esas tormentas eléctricas que se acercan a nuestra zona, porque, licenciada,
ya hemos tenido, por ejemplo, casos en La Lima, en el departamento de Copán, personas que están usando el celular en plena actividad eléctrica y son alcanzados por descargas eléctricas. ¿Cuáles son los acumulados que se podrían estar presentando? Entre 30 a 40 milímetros aproximadamente. Vamos a estar teniendo condiciones de lluvia fuertes, de moderadas a fuertes en distintas partes del país. Bien, muchísimas gracias, Alberto López, pronosticador de Senados Copeco. Ahí escuchaba usted cuáles van a ser estas condiciones que van a estar prevaleciendo en las próximas horas debido a la influencia de una nueva onda tropical. El informe desde la zona norte, compañeros. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias por continuar informándose con Impacto BTV Meridiano. Y escuche este útil consejo. Con Aqualock 8000 entintable de Sherwin-Williams, impermeabiliza y da color a tus espacios. Elige más de 8000 opciones de color. Pregúntale a Sherwin-Williams. Y retomamos la agenda informativa, ya que a 6 meses de la instalación del nuevo Congreso Nacional, un exdiputado del Partido Libre asegura que las actuales autoridades están abusando de poder en el legislativo. Además, califica el Congreso Nacional como una institución falsa y corrupta tras la cogobernanza que hay del bipartidismo. Stephanie Funes nos amplía, Stephanie. Gracias, compañeros en estudios principales. En este momento me encuentro dialogando con Bartolo Fuentes, exdiputado del Partido de Libre. Coméntenos cómo siente que va la gestión de estos nuevos congresistas en el Congreso Nacional. A mí me parece que es muy difícil ejercer la labor de parlamentario cuando hay una dirección del Congreso Nacional que tiene un concepto bastante raro, erróneo, diría yo, sobre lo que es democracia, que se creen dueños de las instituciones, que no respetan la ley y que imponen formas de legislar, ¿verdad?, que son contrarias a la ética, a la moral y a la misma ley. En este momento, ¿qué debería hacer la bancada del Partido Libre para conformarse dentro del Congreso? Yo creo que la labor de la bancada de Libre no debe ser tanto dentro del Congreso Nacional, donde hay muy poco que hacer, sino más bien de cara al pueblo hondureño. Y si allá no tienen una participación plena arriba en el hemiciclo, deberían de estar en la plaza, ahí en la Plaza La Merced, haciendo las asambleas con el pueblo hondureño, explicándole qué es lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Porque desgraciadamente lo que trasciende, ¿verdad?, no es la verdad, sino simplemente un maquillaje. Un Congreso, dicen, ahora democrático, ahora da la palabra falso. Es un Congreso corrupto. Es un Congreso abusivo, es un Congreso dictatorial lo que tenemos en el país. Lo maquillen como lo maquillen, seguirá siendo una herramienta de dominación, de sometimiento y de represión para el pueblo hondureño. Bueno, compañeros en estudios principales, hemos escuchado las declaraciones de Bartolo Fuentes, quien fue exdiputado del Partido de Libre. Con este contacto, yo regreso con ustedes. Gracias, Stephanie, por la información. Y el batallón canino de la Policía Militar fue fundamental en la búsqueda y rescate de los 3 cuerpos que habían quedado soterrados en una bodega en el anillo periférico de la capital. Los canes ayudaron a detectar el lugar exacto donde se encontraban los cuerpos. Luis Durón con más detalles. Adelante, Luis, buenas tardes. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña Juan Pérez, mejor conocido como Comando Guerra, y esto es pues en el batallón canino de la Policía Militar. Comando, sin duda que fue importante la herramienta de los caninos para poder encontrar los cadáveres de estas personas pues que lamentablemente murieron soterradas en este accidente, podemos decirlo así, que se dio en el anillo periférico, en estas bodegas. Afirmativo. Lamentamos mucho la pérdida de principalmente los familiares y amigos de estas víctimas que lamentablemente estaban ya muertas, pero
Incluso para ellos los canes fueron súper importantes. Estuvimos ahí apoyando al batallón humanitario de rescate de las Fuerzas Armadas de Honduras, a los otros instituciones de rescate que estaban ahí, como ser el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Acopeco, Cruz Verde, Cruz Roja, la municipalidad que tenía también ahí su equipo, entre otros importantes. Incluso la población también estuvo ahí apoyando, llevando incluso comida, agua y para la gente que estaba trabajando. Pero nuestros canes sí llegaron al lugar, identificaron zonas específicas donde se suponía que estaban las personas, y a la hora de realizar ya las tareas de quitar escombros, efectivamente ahí estaban. También se corroboró, después de que los perros dieron alerta, se corroboró también con el equipo de detección sísmica que tienen los bomberos, y gracias a Dios ahí daban la señal también. Quiero comentarle que hay una foto que circula y un video donde el can mago de color blanco está en una zona elevada, mostrando un lugar. En esa zona específica, allí se encontró el cadáver de la tercera víctima. O sea que ellos prácticamente fueron los que indicaron dónde estaba cada cuerpo cuando ustedes los mandaban al lugar. Claro, como teníamos los planos del lugar, y mi mayor Madrid, que era el comandante de incidentes del Cuerpo de Bomberos allí en la zona, tenía todo ahí y tenía información de dónde podía estar, pero resulta de que no teníamos un área exacta dentro de lo que se creía que estaba, y los perros fueron determinantes para poder nosotros mover los escombros de la zona donde el can decía, mover los escombros de forma más lenta, más pausada, y así no desmembrar el cuerpo de la persona que estaba allí, ya que los familiares lo estaban esperando, y gracias a Dios pues fue de bastante eficiencia lo que los perros hicieron. Gracias, Juan Pérez, mejor conocido como Comando Guerra del Batallón Canino de la Policía Militar. Ya han escuchado ustedes, fundamental el trabajo que tuvieron los caninos para poder encontrar los cuerpos de las personas que habían quedado soterradas. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis Durón, por la información. Y el miembro de la Comisión de Educación del Poder Legislativo, Arnold Burgos, asegura que ya está lista la Ley de Derecho Parental, con la cual los padres de familia podrán saber qué tipo de educación sexual recibirán sus hijos en los colegios, y así evitar que los jóvenes se les induzca a orientaciones sexuales. La analizamos con todos los miembros que asistieron a esa reunión de Comisión de Educación, se le dio el visto bueno, pero también antes se le había trasladado al equipo legal del Congreso Nacional, quien hizo una limpieza de algunos artículos, porque siempre hay que modificarlos de acuerdo a la redacción especial, ¿verdad?, para un proyecto de ley. Ya está preparado, ya hablé con el presidente Zambrano, está en manos de él cuando lo quiere someter al hemiciclo. Me imagino que luego que retornemos de estas vacaciones, simple y sencillamente porque la gente se pregunta en qué consiste la Ley de Derecho Parental. Es una iniciativa de varios padres de familia que lo que buscan es saber específicamente qué tipo de educación sexual se le van a enseñar a sus hijos. Aclarar también que no es para los menores que estén en la escuela, por ejemplo, ya. Y expertos manifiestan que es urgente la implementación de educación sexual para evitar los embarazos en niñas y adolescentes. Alexandra Martínez nos amplía. Alexandra. Gracias, compañeros. Estoy en compañía de Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, con quien vamos a conversar acerca de este tema. Tiene una cifra muy alarmante. Honduras se mantiene como uno de los países con la tasa más alta de embarazos adolescentes, jóvenes de entre 14 y 19 años embarazadas. ¿Qué pensar sobre esto? Pues efectivamente que es un problema de salud pública, un problema que impacta en la vida de las adolescentes, y quiero llamar la atención a una situación también, a que la Secretaría de Salud reporta más de 1,000 partos anuales en niñas de 10 a 14 años. Y esto fundamentalmente derivado de la violencia sexual. Creo importante que un país que le niega la educación sexual integral a la adolescencia, a las juventudes, a todas las personas que tienen una vida sexual activa, es colocarlas en riesgo. Y creo que es bien importante que reflexionemos al respecto, porque necesitamos en principio proteger
garantizar información científica basada en derechos, laica, y la intervención de los padres de familia, de la institucionalidad responsable de la educación en Honduras, de la salud pública en Honduras, para establecer estrategias fundamentales que protejan la vida de las jóvenes y sobre todo que les permita contar con un plan de vida donde la maternidad sea una opción, una decisión con información, con responsabilidad y no una situación derivada particularmente de la violencia sexual. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Compañeros, como pudieron escuchar las valoraciones de Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, ante esta situación que es el embarazo en jóvenes y adolescentes. Con este contacto, yo retorno con ustedes a Estudio Central. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y ante el tiroteo que se registró a las afueras de un centro educativo de la zona norte del país, la secretaria de Educación asegura que ya se ha comunicado con el secretario de Seguridad para brindar seguridad en dicha escuela y en otros que están ubicadas en zonas denominadas como calientes a nivel nacional. Con el Ministro de Seguridad y también van a patrullar los centros educativos que están en centros especiales, ¿verdad? En lugares especiales. Entonces, eso es lo importante ahorita, que vamos a tener esas patrullas para que los niños puedan salir tranquilamente de sus centros educativos. ¿Qué sucedió en San Pedro Sula, ministra, este tiroteo frente a una escuela? ¿Es necesario la presencia policial? Sí, por eso es que estamos ya trabajando tanto con la policía como con el Ministro de Seguridad y vamos a estar resguardando estos centros educativos. En eso estamos nosotros trabajando, porque tampoco queremos, ¿verdad?, que vaya a pensar que estamos militarizando los centros educativos. Queremos que no lo tomen de esa forma, sino que lo que estamos haciendo es darle seguridad a la comunidad. Y en otras noticias, el gobierno de la República hace entrega de más de 8,000 becas a estudiantes de docentes de diversas universidades del país. La primera dama, Lisset del Cid, manifestó que es un compromiso del presidente Asfura apoyar la educación, ya que es un eje fundamental para el desarrollo del país. Pero la educación es algo que realmente es un eje transformador de un país. Así que, en primer lugar, quiero felicitar a los estudiantes que han llegado hasta este punto. Y nosotros estamos acá para ahora ayudarlos a culminar esa etapa en sus vidas. Y eso, de verdad, es algo que va a afectar no solo a usted, a su familia, sino que al país entero. Los necesita. Somos un país de juventud. Así que adelante, juventud, este país es para ustedes y de ustedes. Así que, por favor, también no es solo como de esperar. Y el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakis, manifestó que se trabaja en atracción de capital extranjero para la generación de empleo en el país. Sin embargo, el déficit energético está frenando algunas inversiones. Teníamos cifras ya programadas de alrededor de unos $2.000 millones de inversiones. Desafortunadamente, eso va muy acompañado del tema energético. Se mandaron unas reformas al Congreso que estamos esperando que sean aprobadas próximamente, porque uno de los requisitos de los inversionistas, tanto los nacionales como extranjeros, lo primero que preguntan es: ¿tenemos suficiente energía, que sea estable, que sea competitiva? Y por eso exhortamos a los señores diputados del Congreso que revisen bien estas reformas solicitadas por el Ejecutivo y que se puedan poner en ejecución para que toda esa inversión que está lista para iniciar y que requiere energía se pueda implementar. Y miembros representantes de la Comisión Técnica Liquidadora aseguran que al menos 5,000 despidos se han llevado a cabo de las instituciones públicas. Esto del año pasado para aprobar para este año, con la reformulación del presupuesto,
se logró rebajar en más de 5.000 millones de lempiras. Mire, es que de la comisión son más de 1.800. Sin embargo, la comisión interventora ha despedido otra cantidad de gente. No sé exactamente cuánta gente a nivel nacional ha sido despedida, pero sí yo creo que ronda más de 5.000 personas. Esperamos haya quedado bien informado en esta hora de noticias. Los esperamos a las 7 de la noche en nuestra emisión estelar. Les invitamos para que puedan estar atentos también de las plataformas digitales para que se mantengan informados con nosotros. Buenas tardes. Con permiso.